Qué bonito y qué espiritual se antoja ese momento que todos hemos escuchado y que espero que muchos de ustedes hayan leído, en donde llega Jesús, se para delante de Pedro y le dice, sígueme. Y dice la Biblia, la verdad es que es fascinante donde dice, y soltó todo lo que tenía en sus manos y le siguió. Y estoy seguro que usted y yo en algún momento hemos tenido hambre de, híjole, ¿cómo se me antojaría que me pasara eso? Pero también sabe que muchos de ustedes y yo decimos, nunca me va a pasar, entonces yo no soy como Pedro. Pero, ¿qué es lo que hace que una persona deje todo en un momento? No es un tema de espiritualidad ni de iluminación. Tiene que ver con la cultura. Amados, buenos días, ¿cómo están? Mire, cuando nosotros hablamos y pensamos acerca del tema de, híjole, quiero creer, y todos quisiéramos tener un momento iluminado como Pedro, que se nos pare Jesús enfrente y que de pronto podamos dejarlo todo, la verdad es que se nos arruga todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad muy grande si lo tomamos desde el punto de vista de la mera fe o de lo que nos imaginamos del misticismo de la fe. Pero esto tiene una connotación cultural súper emocionante. Mire, le comentaba en el video de ayer, todos los niños varones de los tiempos de Jesús pasaban por un mismo proceso. A los 6 años entraron a la escuela, a una etapa que se llamaba Beit Torah, salían a los 12, de ahí eran escogidos unos cuantos, y de ahí entraban a una segunda etapa que se llamaba Beit Talmud, que pasaban de los 12 a los 16, y de ahí unos cuantos eran escogidos, y de ahí entraban en un proceso de discipulado, en donde iban a pasar cuando menos 14 años. Entonces ya llevamos 24 años sumados. Y dice cuando menos, o sea, nadie nos daba la garantía que a los 30 iban a salir. La ley de los judíos, no la ley de Dios, la ley de los judíos decía que ningún hombre podía ser maestro antes de 30. Entonces, ahí entendemos por qué a Jesús lo volvemos a ver hasta los 30. Es un tema cultural. Entonces, ahora bien, como le decía, cada vez que se terminaban estos procesos, se escogían solamente unos cuantos, los muy buenos. Y ese era el que seguía, y el que seguía, y el que seguía. Entendiendo que ser rabino, rabí o maestro era lo más alto que se podía aspirar siendo como hombre, era lo más importante. Entonces, cuando eran investidos como rabinos, quería decir, les daban un uniforme, tenían que llevar un talid, el cual vemos en muchas ilustraciones de Jesús. Estas personas normalmente eran buscadas por los muy buenos. O sea, los niños que pasaron por todos sus procesos tenían que buscar un rabino y tenían que encontrar el favor del rabino para que los discipulara y los enseñara a ser como ellos. Entonces, piense esto. Pedro, la Biblia habla de su carácter. Era un hombre rudo y era un hombre tosco y era un hombre no letrado. Quiere decir que probablemente Pedro salió filtrado en la primera ocasión a los 12 años y le dijeron, mijo, tú no das para tanto, así que váyase a su casa a aprender el oficio de su familia, que era pescadores, y se va. Entonces, en la secuencia de la humanidad o de los hombres, esto es bien rudo, porque el alto era el que tenía la autoridad y el que no le hablaban y el que no podían cualquiera dirigirse. Y de repente llega este rabino y hace todo lo contrario. Él se dirige a Pedro. Ya desde ahí, o sea, ¡pum! ¡Pum! Se rompe todo. Porque el rabino, que es el que debería de haber sido buscado, viene a buscar. Y número 2, el rabino le dice a este hombre simple, tosco, iletrado, rudo, dice, ven, yo te voy a enseñar a ser como yo. Entonces le está diciendo, me estás ahorrando 24 años de mi vida y me estás dando la garantía de que las mismas cosas que tú haces yo voy a hacer. ¡Wow! Claro que suelto lo que tengo en las manos
y lo voy a dejar todo. Esto es, mire, si lo comparásemos, que ni siquiera tiene comparación, pero se lo voy a poner como ejemplo. Es como si un día usted va caminando por la calle y se encuentra a Carlos Slim, se encuentra a Elon Musk, se encuentra a Bill Gates, y este le dice, ¿sabes qué? Déjalo todo. Yo te voy a pagar sueldo y te voy a enseñar a ser como yo, y dentro de 3 años vas a ser igualito a mí, es más, vas a ser mejor que yo. ¿Usted no lo dejaría todo por una beca pagada para ser como los hombres más grandes del mundo? Por supuesto que sí. Ahora súmele el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, es el que tiene el poder y la autoridad y nos está ofreciendo una beca. Ahora sí, usted y yo como Pedro lo dejaríamos todo y lo seguiríamos. Pero tenemos que entender esto. Si no entendemos nuestra fe desde nuestra cultura y desde la aplicación a nuestra vida diaria, difícilmente vamos a seguir a Jesús. Por eso es importante que leamos la Biblia y por eso es importante que leamos acerca de la Biblia. Fíjense que lo que estoy diciendo, leer la Biblia y leer acerca de la Biblia. La semana pasada le recomendé un libro que con todo gusto le puedo compartir, que se llama Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, que nos explican el contorno cultural, económico y de todo lo que hay alrededor de la Biblia para que entendamos estas cosas. Y que dejemos de estar pensando que las cosas solamente son místicas y le voy a poner entre comillas espirituales. Y entendamos que Jesús quiere entrar a nuestra vida de lleno y a todo. A la cultura, a la economía, al diario vivir y obviamente a lo espiritual. ¿Qué opina? Cuénteme lo que está pensando y nos vemos mañana.